¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El fin de semana platicábamos con ustedes sobre un caso que fue denunciado hace unos días, en donde un piloto de Magni Charters, se manifestó, se manifestó porque había sido despedido minutos antes de iniciar un vuelo, según el reporte de varios medios de comunicación. Finalmente fue desalojado, digámoslo así, del avión en donde se estaba manifestando frente a los pasajeros, y de repente se dio a conocer que se le estaba acusando de secuestro de en torno al avión. ¿Qué nos refleja esto? La forma en cómo se le avisa del despido minutos antes de iniciar un vuelo, las cuestiones laborales que están involucradas. Entiendo que hay situaciones que al ser el aeropuerto un escenario federal, pues se atienden de cierta forma, pero de repente, ¿qué tanto también se pueden manejar como una forma de intimidación ante ciertas protestas? En fin, mi querido Ricardo Landero, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Jesús, pues muy contento aquí terminando el año de saludarte, de acompañarte con toda la gente que te sigue. Muy bien, gracias. Qué bueno, querido amigo. Oye, pues a ver, yo te pregunto de entrada tu lectura. Oye, ¿cuál es tu lectura? Tú que eres experto en el tema laboral, todo esto, ¿cuál es tu lectura de esta situación que vimos? Mira, yo creo que aquí vale la pena analizar tres puntos de vista. Uno, el tema particular del piloto en su carácter de trabajador. El otro, el tema sindical, el tema colectivo de lo que está pasando en la industria de la aviación y en general en el país y en el mundo con el tema de los sindicatos. Y tercero, el tema, pues digamos, sociológico del fenómeno, porque también creo que vale la pena que vayamos entendiendo cómo se está moviendo realmente el tema laboral, ¿no? Entonces, primero, en concreto, el asunto del piloto. Él, obviamente, pues hace su protesta, pero llama mucho la atención que lo primero que hacen es criminalizarlo, ¿no? Es decir, secuestró un avión y como tal, me parece que no secuestró un avión, me parece que las puertas estaban abiertas, él no cerró las puertas del avión, no tenía a la gente amenazada. Sin embargo, pues obviamente lo bajaron por la fuerza del avión y habrá que ver cómo sigue, va a tener que ver cómo sigue la parte penal del tema y la parte laboral, porque el origen de esta protesta es, él dice, llevamos meses que no nos pagan viáticos y salarios. Entonces, él tiene un reclamo laboral que hacer, independientemente de que lo detengan ahorita y lo estén investigando, él tiene que meter una demanda para que no pierda el derecho a que ese patrón cumpla con su salario, porque ese salario ya lo devengó, ya lo ganó. Incluso pues tiene que irse a los tribunales y dejar lista esa demanda, que no pierda esa oportunidad, independientemente de la parte penal, porque la parte penal no choca con la cuestión laboral de sus derechos. La cuestión penal, insisto, a mí me parece que no existe el delito de secuestro. Habrá que ver realmente cómo le tratan de configurar el tema, pero espero que lo libre y que no tenga mayor problema para que no genere el precedente, ¿no? Entonces, esa es la parte concreta del trabajador. Él incluso alegaba de que no había condiciones para poder viajar y eso él podría alegarlo en un momento dado incluso como una causal de rescisión. Me están poniendo a trabajar cuando aquí corro peligro y eso cualquier trabajador tiene derecho a negarse a laborar. Es decir, si a mí me pones a trabajar en una torre que veo que se va a caer y me voy a matar, o que si estoy viendo que traigo un producto químico que estoy manipulando y que puede generar un problema, pues yo puedo negarme a laborar. Incluso puedo, por ponerme en condiciones donde mi integridad se ve comprometida, puedo incluso demandarte la rescisión de la relación como patrón, porque tú tienes que el derecho a poder decir, yo tengo que trabajar en condiciones dignas y de seguridad. Entonces, aquí va a haber un choque interesante desde el punto de vista laboral de los derechos del trabajador. El otro aspecto, entonces, también está en, a ver, la cuestión del trabajador y qué está pasando con el mundo de la aeronáutica, qué está pasando con el mundo de los pilotos y los sobrecargos y los trabajadores de tierra, porque, pues, si esta es una situación que se está dando en la industria,
También vamos a preguntar dónde está la autoridad que está verificando esto, porque hay 4 aerolíneas, ¿eh? Tampoco hay que verificar 50. Y si en una aerolínea a los trabajadores no le están pagando durante 6 meses o 3 meses, ¿qué está pasando, no? ¿Quién supervisa? Es decir, veamos aquí la fragilidad del trabajador individual frente al patrón. ¿Quién debería de poder responder de los derechos del trabajador? Para eso se supone que hay inspecciones laborales, inspecciones federales, en este caso la Secretaría del Trabajo debería estar inspeccionando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores a nivel federal, en el caso de aeronáutica, y a nivel local, con los estados, en caso de los demás trabajadores que no son de carácter federal. Entonces, veamos la fragilidad y veamos la fragilidad del otro lado, que es los sindicatos. Él denuncia incluso en su video y dice, nosotros no tenemos un sindicato que nos defienda. Entonces, entendamos que solamente en la fortaleza colectiva y de la capacidad de organización es donde podemos nosotros reclamar y no tener que exponerse como trabajador individual a una circunstancia que lo coloca en esta posición a donde ya incluso lo está metiendo como un delito. Debería de haber una posibilidad de organización colectiva para, en todo caso, si incumple un patrón en el pago de salarios, pues emplazar a huelga o llevar acciones legales que por la vía de tribunales y por la vía legal no tengan que exponerse a un despido injustificado o a una circunstancia de este tipo. Pero pues habrá que analizar y sacar una radiografía de cómo está compuesto en la cuestión sindical, en la cuestión aeronáutica, porque no todos los sindicatos, ya lo vimos en el Manicharte, dicen que no tienen. Habrá que ver cómo está realmente las demás aerolíneas. Volaris, me parece que es un sindicato charro. El que tenía Interjet era un sindicato de la CTM, un sindicato charro, y solamente Aeroméxico, que tiene obviamente pues los 3 sindicatos, que es el de pilotos, sobrecargos y el de tierra. Entonces habrá que ver realmente cómo nos dividen como trabajadores, cómo nos colocan en una circunstancia en la que en el fondo pues está el trabajador solito tratando de resolver su problemática, porque ni hay una acción colectiva, ni existe un sindicato que te esté ayudando. Entendamos esa circunstancia, ¿no? Y esto, pues obviamente entonces nos desdobla a la parte, digamos, de la cuestión de cómo entendemos el derecho laboral, cómo entendemos la importancia de lo social en esta, digamos, comunidad contemporánea, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué está pasando? Porque hace poco salió una gráfica, te la voy a pasar a ver si la podemos incluir en el video, de la sindicalización en los países de la OCDE. Y vemos cómo en los últimos 20 años se ha reducido. Y yo preguntaría, pero si nos hemos dejado de agrupar como sindicatos, hemos dejado de tener esa herramienta de lucha y hemos dejado de pelear, ¿es porque nuestras condiciones están increíbles y los trabajadores no tienen por qué pelear? ¿O qué está generando que no entendamos la importancia del derecho social? Lo platicábamos creo que alguna vez tú y yo. A ver, las luchas de hace 100 años, en 1900, eran por los derechos sociales, por la jornada de trabajo, por las condiciones del salario mínimo en el mundo. En Francia, en Estados Unidos, había movimientos de eso. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó sociológicamente para que nos olvidáramos de pelear por las condiciones laborales, por las condiciones colectivas, por la salud, por la educación, por la vivienda, y lo abandonáramos? Y si te das cuenta, pues ya no está en el ambiente colectivo. No hay ese discurso social de esos derechos como una exigencia general. Nos volvimos seres demasiado individuales, nos dedicamos a pelear por derechos individuales. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa tasa de sindicalización se disminuye de esa manera? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué Magni Charter? A lo mejor los trabajadores ya lo van a hacer después de que brinca este problema. ¿Por qué han pasado tantos años y no lo hacen? Entonces creo que ahí también está el fenómeno de la cuestión sindical, de cómo el instrumento y la figura de la organización social, de la organización colectiva, pues ya lo vimos, solamente es la que podría en un momento dado poder enfrentar una circunstancia como esta en donde, pues perdón, pero un patrón como Magni Charter que no puede pagar salarios, pues no es un patrón, es un vividor que está viviendo a costa de
ser acreedor de los trabajadores y yo no sé si también de las autoridades hacendarias y quién sabe qué. O sea, esto no es un empresario. Y es una lástima que estemos viviendo eso en la industria aeronáutica en México. Oye, Ricardo, ese punto manejas de manera excelsa varios puntos que me parece nos aclaran muchísimo. La reacción también de la gente, no hubo esa empatía a pesar de que, bueno, la gente, la mayoría pues, que está en Magni Charters, pues son gente que también se podría considerar obrera, como tal, trabajadora, ¿no? ¿Por qué de repente esa falta de empatía también ante la protesta, ante la denuncia de que, oye, me acaban de correr y no me han pagado en 6 meses? Porque, oye, caray, cualquiera de nosotros nos dice, no me has pagado en 6 meses y te pones en el lugar de ellos, pues por supuesto estás desesperado y quieres romper todo, oye. Claro, claro. Sí, y aquí, dentro de esta parte sociológica, habría dos cosas. Uno, como tú comentas, o sea, la reacción de las redes, la reacción de los pasajeros, que pues me parece que por lo menos en empatía, por lo menos me quedaría callado. Si no voy a decir nada a favor, por lo menos me quedaría callado. Es decir, todos, como tú dices, estamos hablando de Magni Charter, ahí no hay clase premier, todos somos trabajadores, todos vivimos de un salario, por lo menos debemos tener la empatía de lo que le está pasando a alguien en la que, como tú comentas, si a mí me quitaran el salario, pues yo estaría desesperado por esa circunstancia. Desesperado, porque los trabajadores en México no tienen para ahorrar. A ti te dejan de pagar 3 meses y no tienes cómo pagar la renta, no tienes cómo pagar la escuela, no tienes cómo pagar la salud de tu familia, los alimentos, perdón. Entonces, eso llama la atención. Y la otra, los medios de comunicación. Si tú pones ahí en el internet y le pones piloto Magni Charter, la mayoría de los encabezados de los medios de comunicación es piloto secuestra avión. Ujú. Es decir, a ver, el redactor de esa nota, el reportero de la nota, son trabajadores también. Yo entiendo que su medio tiene línea, pero ellos también mañana los corren como han corrido a muchos y se quedan en la calle, viven del salario. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿dónde cabe este tema de, pues digamos, de conciencia de clase, de por lo menos entendernos en esta fragilidad que es la condición humana en un sistema donde tienes que trabajar para subsistir? Nadie tiene ninguna otra forma de subsistencia en esta sociedad contemporánea. No entienden ni siquiera un jardincito para sembrar una naranja. Nadie tiene esa posibilidad. O tienes un salario o un ingreso o no sobrevives. Entonces, y parece que no lo entendemos, parece que no hay conciencia, como tú comentas, en el caso de los pasajeros llama la atención, pero también de las redes y también de los medios de comunicación. Entonces, creo que es un evento que vale mucho la pena a invitarnos a la reflexión, a invitarnos al análisis, a darnos cuenta cómo hemos apartado de nuestra condición personal el ente social. Y eso nos sentimos, no sé, ya somos incapaces efectivamente de salir y protestar por el salario, por las condiciones laborales. Entonces, pues me parece que, insisto, esto debería invitar a la reflexión a todos nosotros. Oye, este punto también que ya lo adelantabas, profundizándolo, querido. El sindicalismo, que tú le has dado todo un estudio, una investigación como tal, y que pues no protege absolutamente a nadie. Aquí, bueno, abiertamente dice el piloto, no tenemos sindicato, literal, ¿no? Me recuerda incluso esta película de Nosotros los Nobles, donde decían el sindicato, y el sindicato era mentira, no hay sindicato. ¿No? Y que evidenciaba precisamente pues esa carencia de reconocer los derechos laborales que se han venido precarizando y la falta de poner orden en un segmento en donde parecería que las cosas no han cambiado como tendrían que cambiar o como nosotros esperaríamos que cambiaran, ¿no? Con tanto movimiento que ha habido. Sí, yo creo que al final lo hemos denunciado mucho. Hubo una posibilidad importante cuando se firmó el TEMEC, se firmó un anexo 23A donde se comprometía a la libertad sindical en México. Hubo una oportunidad muy importante para poder, digamos, sepultar a todas las centrales charras. Y esa oportunidad se perdió cuando fue la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. La verdad es que hubo mucha complacencia del Centro Federal de Conciliación para, pues, volver a registrar. Todas las empresas, grandes empresas, pudieron registrar sus contratos colectivos con los sindicatos charros de todas las centrales obreras.
Y hoy el 95% de los contratos colectivos que existen en México siguen siendo de grandes centrales obreras, que ni representan a los trabajadores. El líder no trabaja en la empresa, no, nunca ha pisado ahí, nunca ha trabajado en una sola máquina ni ha barrido el piso y sin embargo representa a los grandes trabajadores, ¿no? Ya sea la industria de los alimentos, la industria de la hotelería, la industria de automotriz, la que se les ocurra. Tienen un líder que los representa, que nunca ha pisado su fuente de trabajo. Entonces, y eso persiste, y eso no se cambió, eso se perdió esa oportunidad. Bueno, ahora veremos que se rindan cuentas, porque esa acción del TEMEC, pues ahora se va a revisar y se van a abrir mesas a ver cómo va a ser analizado, porque sí ha habido señalamientos de que en México no hubo cambios, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Y ha habido señalamientos de eso y me parece que era muy importante. Al final, también pues, la crítica debe venir de parte de nosotros, no necesitamos que los gringos vengan a decirnos qué nos está pasando, nosotros estamos dando cuenta, se ha denunciado en los medios y sigue ahí. Sigue obviamente la represión, sigue las circunstancias de todas estas quejas que ha habido, que han analizado en torno a las quejas laborales de este órgano tripartita que existe para analizarlas, pues todas son violaciones a los sindicatos, a los derechos de los trabajadores a quererse organizar. Y que bueno, las autoridades los han de alguna manera legitimado y que te tienen que ir los trabajadores a quejarse a Estados Unidos porque aquí no les hacen caso. Entonces, tenemos mucho que avanzar, pero está en dos niveles. Uno, sí, la cuestión legal y de las autoridades, pero la otra, que es la que nos llamó mucho la atención con este evento, es el trabajador, que también parece que está muy dislocado de su condición social y ni se organiza, ni pelea, ni reclama. Entonces, es muy complicado entenderlo y analizarlo. Creo que es una la tarea pues que tenemos que hacerlo todo, ¿no? Sí, ahorita que bien lo mencionas, de repente también el trabajador totalmente fuera de su lógica. Y como bien dices, a mí también me llamó mucho la atención, querido, ese manejo mediático. Yo cuando vi secuestro, dices, bueno, el secuestro es muy diferente, y más en una aeronave, o sea, sometes a los pasajeros, utilizas armas de fuego, impides su salida, en fin, hay cuestiones ahí que manejan lo que es un secuestro, como tal, es la privación simplemente de la libertad de alguien. Pero aquí lo que veía era una protesta social y esa tendencia por parte de los medios de criminalizar cualquier protesta laboral, ¿no? En un Ujú. momento dado, por cuestiones económicas, por cuestiones de patrocinios, por amistades con los dueños de las empresas, pero que tanto daño nos ha hecho y que, como bien lo señalabas, de repente los medios se nos olvida, pues que también estás del otro lado, o sea, que también eres obrero y no eres el dueño de la producción, ¿no? Sí. Pues sí, afortunadamente por eso tenemos medios como el tuyo, que Gracias. analizan y cuestionan y que se meten a las tripas de lo social, de lo político, pues para que empecemos a despertar y tengamos un enfoque distinto a la coacción que siempre hemos tenido, más bien a la sesgado, ¿no? De la información, al sesgo de los medios, y creo que pues si volvemos a apelar a estos medios independientes que en todo el mundo nos han permitido tener una visión distinta. Mi querido Ricardo Landero, yo te agradezco de verdad como siempre que nos ayudes a entender este tipo de situaciones y nos des luz al respecto, oye. Pues muchísimas gracias y felices fiestas a ti y a todos. Igualmente, querido amigo, un fuerte abrazo. Gracias.